Bueno, entonces vamos ahora a ver otro ejemplo de la función lineal, en este caso con un número que no sea como el anterior, que era un valor entero, sino en este caso pues vamos a trabajarlo con un valor racional. Entonces vamos a ver en qué varía, cómo cambia la gráfica, bueno, para que lo podamos trabajar. Entonces, lo primero que tenemos es, bueno, sabemos que lo que debemos realizar aquí es realizar la gráfica de esa función, ¿sí? De la función y igual a menos un tercio de x. Sí, perdón, aquí que el menos queda como muy junto, pero bueno, ya ahorita cuando hagamos las operaciones vamos a realizarlo de manera adecuada. Poner la posición del menos. Bueno, entonces, como lo hacía en el ejemplo anterior, lo primero que hacíamos era tabular. Entonces, para tabular podemos tomar los mismos valores que habíamos trabajado hace un momento, que eran para x, los valores del menos 2x, para menos 2, bueno, menos 1, 0, 1, bueno, y aquí me faltó un pedacito para poner el valor del 2. ¿Listo? Entonces acá x va a estar entre los valores, perdón, de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Listo? Siempre esos valores nosotros los proponemos o, bueno, ahorita miramos específicamente en la guía qué valores están ahí propuestos. Y para y, en este caso, el valor es, bueno, el siguiente. Entonces, ahora vamos entonces a continuar con la explicación. Entonces, bueno, después de que nosotros ya asignamos los valores de menos 2 a 2, entonces vamos ahora a concluir cuáles son los valores. Cuando y es igual a menos un tercio de x en esta tabla. Bueno, entonces lo primero que hacemos es construir las operaciones. Entonces, la gráfica es y igual a menos, voy a resaltar ese menos con otro valor, con otro color, perdón, menos un tercio multiplicado por el valor de la x. Entonces, en este caso, el primer valor de x es menos 2. Entonces, esto es igual a, bueno, menos por menos es más. Entonces, aquí tendríamos más. 1 por 2 es 2. Sobre, bueno, recordemos que aquí en la parte inferior podemos agregar un 1 y para poder multiplicar, porque la multiplicación de números racionales se hace de forma directa. 1 por 2, 2 y 3 por 1, pues sería 3. Es decir que la respuesta final de y, cuando x vale menos 2, la respuesta es 2 tercios positivo. Bueno, ya agregamos aquí, porque como nos damos cuenta, los valores que nos están dando en y serían valores racionales. Entonces voy a alargar un poco estas líneas, perdón, me quedaron un poco chocas, pero bueno. Entonces, ese sería el valor. Bueno, entonces vamos a continuar ahora. Cuando y, el valor de y es menos 1. Entonces, cuando y es igual a menos 1, a menos, perdón, un tercio acá de la función, un tercio multiplicado por menos 1. Entonces igual, menos por menos es más, 1 por 1 es 1, y abajo, también para hacerlo pues más práctico, sabemos que aquí es como si hubiera un 1, entonces 3 por 1, pues 3. Entonces simplemente la respuesta es un tercio, o sea que en esencia solamente se están multiplicando los numeradores de los números racionales. 1 por 2 es 2, 1 por 1 es 1, y abajo miren que en ambas posiciones se mantiene el 3. Entonces cuando el valor de x es menos 1, la respuesta en y es menos un tercio. Ahora, para el siguiente, y es igual a menos un tercio multiplicado por 0, que es el siguiente valor, multiplicado por 0. Entonces, un tercio por 0, pues simplemente 0. Entonces, la respuesta aquí es 0 para y. El siguiente valor es y es igual a menos un tercio
menos un tercio multiplicado por 1 en este caso. Entonces acá menos por más, está positivo, menos por más es menos. Y aquí 1 por 1 es 1 sobre, bueno, vamos a recordar aquí el concepto de que cuando no tenemos el 1 en la parte inferior lo podemos agregar para que nos quede convertido a fraccionario igual o número racional. Y 1 por 1, bueno, se va a fraccionario, 1 por 1 es 1 y 3 por 1 es 3. Entonces cuando el valor de x es 1 positivo, entonces el valor de y es menos un tercio. Voy a resaltar aquí el menos de nuevo con azulito para reforzar pues que es un número negativo. Y finalmente el último valor, que es cuando y es igual a 2. Entonces y es igual a 2, a menos un tercio por 2, multiplicado por 2. Ay, perdón, aquí. Esto es igual a, más por menos es menos, menos, 2 por 1 es 2, y la respuesta final sería 2 tercios. Entonces aquí obtenemos finalmente 2 tercios, pero 2 tercios que negativo. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué sucede? Cada uno de los valores que tenemos aquí expresados, obviamente, son los que se van cambiando, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y estos valores para nada se varían, porque pues son los valores que queremos expresar dentro de esta función para saber cuál es el valor que vamos a graficar en este caso, teniendo en cuenta esta tabla. Entonces ahora vamos a pasar a la gráfica de la tabla. Bueno. Para graficar es un poco diferente con base en el ejercicio anterior, porque en este caso los valores que tenemos en y son valores racionales, es decir, que cada unidad va a ser dividida en este caso, en 3 partes, ¿sí? Eso es algo muy importante para que lo podamos tener en cuenta. Entonces, simplemente, bueno, representamos o tenemos la recta, pero cada unidad va a ser dividida en 3 partes. Entonces, aquí tenemos 1 tercio, 2 tercios y 3 tercios y va el número 1. No sé si se alcanza a ver muy bien. 1 tercio, 2 tercios y 3 tercios y va el número 2 y 1, 2 y bueno, y ahí podríamos continuar. ¿Listo? De la misma forma hacemos respecto a la parte negativa de x. 2 y 3 y ponemos el valor del menos 1, 1, 2 y 3 y ponemos el valor del menos 2 y bueno, ahí podríamos continuar. De la misma forma hacemos aquí en la parte respecto a la variable en y. Entonces tenemos 1, 2 y 3 y tenemos el menos 1, 1, 2 y 3, el menos 2, 1 y 3 y tenemos el menos 3, bueno, ahí podríamos continuar. De la misma forma 1, 2 y 3 en 1, 1, 2 y 3 en 2. Bueno, y como les digo, acá podríamos continuar respecto a la variable y. Eso es muy importante, o sea, saber en cuántas partes se divide la unidad en este caso, ¿sí? Y cada parte está siendo dividida en 3 partes, ¿sí? Digamos, hasta aquí habrían 6 tercios. ¿Por qué? Porque hay 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios y 6 tercios, ¿sí? Esa sería la división. Bueno, y ahora sí vamos a graficar. Entonces, dice que cuando el valor de x es menos 2, el valor de y es 2 tercios. Entonces, cuando x vale menos 2, específicamente y sube hasta 2 tercios. 1 tercio y 2 tercios, o sea que sube hasta acá. Entonces, hasta acá vendría a subir la variable porque el valor está siendo dividido solamente en, perdón, vamos a tomar 1 tercio y 2 tercios de esta primera unidad respecto a y. Y además es hacia la parte de arriba, ¿por qué? Porque y en este caso es positivo. Ahora vamos a graficar el siguiente. Cuando y vale menos 1, el valor de y es menos 1 tercio, es más 1 tercio, perdón. Entonces cuando x vale menos 1, solamente sube 1 tercio de la unidad. Aquí. Hasta acá solamente. ¿Listo?
Ahora continuamos el siguiente. Cuando x vale 0, el valor de y es 0. Cuando x vale 1, el valor de y es menos un tercio. Cuando x vale 1 más 1, el valor de y es menos un tercio. O sea que va hasta aquí solamente el valor expresado. Y finalmente, cuando x vale 2, el valor de y es menos 2 tercios. Cuando x vale 2, el valor de y es menos 2 tercios. Y por ahí pasaría la gráfica por esos 5 puntos. Entonces vamos a representar la gráfica de y igual a menos un tercio de x. Entonces esa línea azul que acabamos de representar es la gráfica de y igual a menos un tercio de x, ¿sí? Dependiendo del valor de x, se va multiplicando por un tercio y finalmente esta sería la variable que vamos a obtener. Bueno, yo en el anterior ejercicio finalizando les decía que quería que viéramos un concepto muy importante y era ¿qué consecuencia tiene un tercio o sobre todo qué consecuencia tiene que sea negativo o positivo? Simplemente nos da el valor de la pendiente o saber si va creciendo o decreciendo. ¿Cómo así? Me voy a devolver un momento al anterior ejercicio. En el anterior ejercicio se dice que esta función, este valor de la m, ¿sí?, es la pendiente, así la llamamos matemáticamente. ¿Y por qué es? Porque, bueno, y adicional, bueno, es un valor que no es constante, pero que me determina la pendiente. Casi siempre a través de una pendiente, si es positiva, como en este caso que es más 2, entonces vemos que a medida que avanzan los valores en la x, van subiendo los valores en y, ¿sí? O sea, digamos, estaba en menos 1, el valor está acá, ¿sí? Pero ya en 0, el valor aparece aquí en y. Luego cuando aparece en 1, el valor, la imagen en y es más 2. O cuando avanzamos en 2, ya va a ser 4, ¿sí? Entonces a medida que van avanzando los valores en x, van aumentando los valores en la y, ¿sí? Y eso es básicamente. Entonces a este tipo de función, cualquiera que tenga esta característica así, se le llama una función creciente, ¿sí? Entonces es creciente porque a medida que van aumentando los valores, también van subiendo los valores en y, a diferencia de la anterior. La anterior es una función decreciente porque a medida que avanzan los valores en x, van disminuyendo los valores en la y. O sea, acá empezó aquí, luego ya quedó aquí en la segunda posición, ya en 0 aquí, en 1 bajó y en 2 bajó más. Entonces a medida que van aumentando los valores en x, van disminuyendo los valores en y. A este tipo de funciones, digamos cualquiera que tenga esta perspectiva así de esta manera, se le llama una función decreciente, ¿sí? Entonces simplemente, y eso es muy chévere poderlo ver porque simplemente si sabemos que es negativa, la función va a ser decreciente, o si la función es positiva, la función va a ser creciente. Bueno, entonces eso es muy importante. Bueno, más adelante veremos otras características frente a lo que es pendiente, pero por ahora nos centramos pues en estos dos ejemplos. Este ejemplo con un número racional, discúlpeme, y aquí un ejemplo de un valor pues específicamente entero, o como ustedes lo conocen más, como un número natural, ¿sí? Entonces, bueno, para que podamos ver esos dos ejemplos ahí en particular. A continuación les voy a explicar un ejemplo concreto, perdón, aquí, pues aquí ya está resuelto, pero después para que vean, podamos verlo rápidamente. La tabla inició igual, se debía realizar la gráfica de y igual a 3x, los valores igual, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 0, 1 y 2. Y para realizar las operaciones era exactamente igual, entonces 3 por el primer valor, entonces 3 por menos 2, entonces más por menos es menos, 3 por 2 es 6, el siguiente valor de la tabla era menos 1, el otro es 0, el siguiente es 1, el último, el quinto es 2, entonces para, digamos, ver el proceso rápidamente, entonces más por menos es menos, 3 por 1 es 3, luego el siguiente era 3 por 0, 0, 3 por 1, 3 y 3 por 2 es 6, ¿sí? Y ya finalmente lo que se hacía era graficar los valores. Entonces en este caso, cuando el valor de x es menos 2, el valor de y es menos 6.
Entonces cuando x vale menos 2 iba hasta menos 6 y aquí específicamente quedaba el punto aquí de forma concreta. Luego lo mismo cuando x vale menos 1, el valor de y es menos 3, otro punto concreto. Cuando x vale 0, el valor de y es 0. Cuando x vale 1, el valor de y es más 3. Y cuando x vale 2, que es el último punto, el valor de y es más 6. O sea, finalmente terminó aquí, ¿sí? Y obviamente después de esto ya se realiza la gráfica y finalmente esta función es la función y igual a 3x. Ese es como un ejemplo concreto, de pronto no lo construí así como los dos anteriores, pero es para ver ya uno establecido, cómo se ve. Y obviamente es como para comparar, pues digamos, igual que como es más 3, su pendiente es positivo, o sea, es creciente en este caso la función. O veamos este con menos 2 específicamente, cuando x vale menos 2, aquí, perdón, ahí, sí, ahí se ve bien, listo. Entonces, realizar la gráfica, bueno, así, en la parte superior dice realizar la gráfica de y igual a menos 2x. Aquí resaltaba algo, ¿sí? Para concretar, y es que x es la variable que va variando, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, en los valores que se van a multiplicar ¿por cuál valor? Por el menos 2. Ay, perdón, yo tomando la tapa. Por el menos 2. Entonces aquí, ¿sí? Entonces, igual, para obtener el más 4, aquí es porque es más 4, porque menos y este menos, ¿sí? Entonces menos 2, con menos 2, menos por menos da más, 2 por 2 es 4, entonces por eso era más 4. 2 por 1, pues es 2 y menos por menos es más. 2, menos 2 por 0, pues es 0. Menos por más es menos, 2 por 1 es 2 y menos 2 por 2 es menos por más es menos y 2 por 2 es 4, ¿sí? Y ya finalmente se realiza la gráfica, ya como lo hemos visto en los ejemplos anteriores, ¿sí? Entonces cuando x vale menos 2, el valor de y es más 4. Entonces cuando x vale menos 2, el valor de y iba hasta 4. Cuando x vale menos 1, el valor de y va hasta más 2. Cuando x vale 0, el valor de y es 0. Cuando x vale 1, el valor de y es menos 2. Y finalmente cuando x vale más 2, el valor de y es menos 4. Y finalmente se traza la gráfica. Y esta pendiente pues sería negativa porque a medida que avanzan los valores en x, van disminuyendo los valores de la y. ¿Listo? Entonces esos son dos ejemplos más concretos que podríamos tener adicional a los dos que vimos anteriormente.